segunda mitad del año. Primer día del segundo semestre, cómo pasa el tiempo, estamos ya empezando la segunda mitad del año. Pero esta mañana, amigos, amigas, en cada una de las provincias es una mañana especial. Como ustedes conocen, todos los días lunes garantizamos, hacemos efectivo el derecho de las y los ciudadanos a estar bien informados y estamos con ustedes en cada una de sus localidades. Esta mañana no solo haremos un resumen de lo manifestado por el señor presidente como normalmente lo hacemos, sino más bien el presidente se encuentra con nosotros. Presidente, muy buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido. Habla Ecuador, la revolución te saluda. Buenos días, Patricio, y por medio de este programa un abrazo a todas y cada una de las provincias del país e incluso un abrazo a esa quinta región que son nuestros hermanos migrantes básicamente en España. Aquí estamos, querido Pato, para rendir cuentas en un Ecuador que respira libertad, respira dignidad, respira buen vivir. Desde junio del 2012, Habla Ecuador se implementó a nivel nacional. Estamos en este momento siendo retransmitidos en 226 radios a nivel nacional, 13 radios que en horario diferido nos van a retransmitir en España y próximamente también estaremos, presidente, en Estados Unidos. Una diferencia especial con radios que no son todavía del proyecto Habla Ecuador, pero que aquí en la provincia de Pichincha también nos están retransmitiendo. Me reportan que son La Más Linda 101.3 FM, Canela 106.5, Cobertura 104.1, JC Radio La Bruja 107.3, Metropolitana 1240M, Ollambaro 1360 en AM. Presidente, el terror de los ministros que usted se quede sin familia. Pero expréselo de otra forma. Primera hora de la mañana, el domingo estuvo desde las 6:30 de la mañana, llegó a Quito, entiendo, casi 10, 11 de la noche. Expréselo de otra forma. Mire, sí, mi familia salió del país rumbo a Europa, pues donde reside pues la familia de mi esposa, por motivos familiares. Tiene que pasar unos días, en cuestiones de seguridad, no voy a decir exactamente dónde, por Estados Unidos, impresionante. En escala que hicieron en Miami, este enfermo de Emilio Palacio, con los gusanos estos de contrario a la Revolución Cubana y sus pasquines, en zona prohibida, esperados para tomar fotos, y publicaron que habían ido de compras a Estados Unidos, a aprovechar las ofertas de verano. Eso es una grosera mentira. Han tenido que pasar 4 o 5 días por Estados Unidos por motivos familiares, que todavía por cuestiones de seguridad no puedo revelar. Lo revelaré más tarde y demostraré la nueva mentira. Pero esta gente que es miseria humana, ¿no? O sea, qué pobreza humana. Y este Emilio Palacio, un verdadero enfermo, pobrecito, ya está pena, ¿no? Es un psicópata este tipo, pero son los más peligrosos, los psicópatas enfermos. Pero en todo caso, ya que recuerda a mi familia, hoy día es el cumpleaños de mi hijo Miguelito, ¿no? Entonces un abrazo a la distancia, cumple 11 añitos. Y sí, cuando sale la familia de vacaciones, los ministros toman antidepresivos porque trabajamos sábado, domingo, sin parar para tratar de ganar la mayor cantidad de tiempo. Además, que yo tengo que salir este viernes también de vacaciones, no porque quiera, sino porque me sacan tarjeta roja. Entonces trato de avanzar lo más posible. Ayer la provincia de Manabí estuvo usted trabajando hasta muy tarde, entiendo, en el registro civil, hicieron algunas actividades en Manabí, muy efectiva, muy productiva el fin de semana, presidente. Sí, fue una agenda muy intensa. Empezamos el sábado con el enlace ciudadano en el campamento de Refinería del Pacífico, que ya se está construyendo. Nos faltan todavía la ingeniería de detalle, nos falta lo más importante, el financiamiento, pero hemos invertido. Solo Ecuador habrá invertido unos $500 millones, otro tanto Venezuela, cerca de 1.000 millones, y se construyó el campamento, se está efectuando el movimiento más grande de tierra de la historia del Ecuador para nivelar todo el terreno, lo cual es la ruta crítica. Si usted no tiene el terreno listo, no puede empezar a construir, es decir, que hasta ahora se ha perdido un solo día. Esto estará listo en el primer semestre del próximo año, y ahí sí debemos tener los estudios ya preparados para empezar a construir inmediatamente, que no se pierda un solo día, aunque normalmente ya no inauguraré esta obra majestuosa en mi gobierno, sino el próximo gobierno. Pero bueno, trabajamos, la naturaleza humana implica un poco aquello, ¿no? De que uno quiera ver el resultado de sus esfuerzos, pero maravilloso si lo puede disfrutar el próximo gobierno, las próximas generaciones. Y luego de eso, pues tuvimos una agenda muy intensa, fuimos a Puerto López, a Ayampe, eso es un poblado lleva el nombre del río que cerca del poblado que divide Guayas y Pichincha, y ahí inauguramos una planta de agua potable para todo el cantón Puerto López. Es una obra bastante interesante porque es una nueva tecnología ecuatoriana, ecológica, bastante barata,
y sin embargo la obra es magnífica. Luego de eso fuimos a inspeccionar la intervención integral en Puerto López, que ha sido declarado Puerto López área turística prioritaria. Eso quiere decir que el Ministerio de Turismo puede intervenir directamente. Usted sabe que esto se ha convertido, Puerto López, en atractivo mundial por el avistamiento de ballenas y no tenía ninguna infraestructura turística. Ya tiene el muelle, aunque sea para un embarque adecuado, y seguiremos trabajando. Obras sanitarias, adoquinamiento, iluminación, malecón, etcétera, más lo que hace el municipio, terminal, mercado, casa municipal. Luego regresamos a Manta, donde tuvimos una entrevista en Oromal, pues esto ya le estoy hablando 8 o 9 de la noche, no recuerdo los horarios exactos, y luego fuimos a dormir a Puerto Viejo, donde llegamos cerca de 11 de la noche. Al día siguiente, desde las 7 de la mañana, pues entrevistas internacionales, New York Times, Reuters será, no recuerdo bien, Reuters, AFP y Al Jazeera, ¿no? Y de nuevo empezamos una jornada muy intensa que nos llevó a ver, me acuerdo porque no tengo la agenda aquí, inauguración de viviendas, pero primero era inauguración de viviendas, luego era inspeccionar el hospital Ceballos Balda de Verdi Ceballos Balda de Puerto Viejo, que está quedando espectacular. Luego fuimos a la feria del manabitismo, que me invitó el señor prefecto, cerraba el mes de manabitismo. Luego la inauguración de la Agencia de Registro Civil, que también está espectacular, y hubo periodistas que decían que no era suficiente. Es de los edificios más grandes que tenemos, el más moderno de Puerto Viejo, pero el campeonato le va a durar unas pocas semanas porque pronto se inaugura el ECO 911 y ese va a ser el más moderno no solo de Puerto Viejo, sino de todo Manabí. Y luego pues tuvimos una reunión de trabajo en la gobernación de casi 3 horas, donde vimos Puerto de Manta, aeropuerto, ruta Manta-Manao, zona económica de desarrollo especial, vialidad, etcétera. Y ya pues bastante entrada la noche regresamos a Quito. Y este lunes a primera hora ya rindiendo cuentas. Presidente, la importancia de la rendición de cuentas no solo nace de la parte legal, está establecido en la Constitución, está establecido en algunas leyes, pero más allá de la legalidad, ¿usted lo considera como un acto totalmente de legitimidad que le permite a las autoridades rendir cuentas todo el tiempo y tantas veces? Ninguno como nuestro gobierno que ha rendido cuentas tanto y tantas veces, presidente. Es un deber ético, Pato, es un deber ético. Lo dijimos en el 2006, íbamos a hacer una democracia mucho más participativa. Lo hemos cumplido. Aquí nunca antes se han socializado las cosas, pero ese es el problema, ¿no? O sea, hay grupos a los que se le da mano y se van hasta el hombro. O sea, una cosa es socializar, otra cosa es que ellos manden, pues perdiendo las elecciones. Pero nunca antes se han socializado las cosas, pues el que más nos critican porque hay que seguir socializando. Lo que en verdad quieren es que ellos den el visto bueno. Eso es otra cosa, es que ellos gobiernen y eso no lo vamos a permitir. Aquí gobierna la Revolución Ciudadana, el proyecto político que ganó en Asur, pero obviamente con el máximo de participación y socialización. Llevamos 3 consultas populares. Y haremos cuantas sean necesarias, cuantas veces tengamos que recurrir a la opinión del pueblo ecuatoriano. Democracia directa, participativa. Tenemos los enlaces ciudadanos cada sábado y rendimos cuentas el presidente, vicepresidente, ministros, etcétera, no solo por un deber legal, incluso no todo esto es exigido por la ley, es por un deber ético y por ese compromiso de campaña desde el 2006 de hacer una democracia mucho más participativa, mucho más nuestra, mucho más ciudadana. Y creemos que hemos cumplido aquello. Incluso hemos pasado las fronteras, incluso el programa Habla Ecuador, ahora estamos en 4 ciudades de España. Estamos, presidente, en Madrid, Valencia, Murcia y Barcelona, llegando a prácticamente 500.000 de compatriotas que hacen patria en España. También el ejercicio de rendición de cuentas rebasa las fronteras. Por supuesto, incluso cada vez que viajamos al exterior, nos reunimos con la comunidad ecuatoriana viviendo en ese país, es una regla de oro, e informamos de lo que estamos haciendo, cómo va el país, conversamos con ellos, preguntas y respuestas, etcétera. Es decir, tenemos una permanente rendición de cuentas en todo lugar y en todo tiempo. La Constitución también establece que la información debe ser plural. El programa Habla Ecuador, todos los lunes de 7 a 8 y media de la mañana, está rindiendo cuentas a través de principalmente autoridades locales, los directores provinciales, coordinadores provinciales de todos los ministerios. Y en todos los programas tenemos participación de las y los ministros de Estado. Atrás quedó esa idea de que los ministros no daban entrevistas. Rinden cuentas permanentemente, presidente. Eso es parte de la democracia participativa directa que ofrecimos desde el 2006. Que incluye, insisto, uno de sus componentes fundamentales es la permanente rendición de cuentas de todos los estamentos del sector público y de todas las autoridades, del sencillo director hasta el ministro, llegando al presidente.
El 25% aproximadamente de las radios que nos están retransmitiendo son radios locales, de cobertura ciertamente cantonal. Son aquellas radios pequeñas. Más de una ha reconocido el acercamiento, la atención que les da el gobierno nacional. Algunos nos han contado, dice, mira, primera vez a nosotros como periodistas locales nos llevan a una visita internacional. Lo han valorado mucho eso, presidente. ¿Cómo ve usted cómo lo llamaría, mejor dicho, ese tema? Bueno, un acierto y justicia, porque lo que hacíamos con la inercia de lo que siempre se ha hecho, cuando íbamos a viajes internacionales, llevábamos un avión charteado con empresarios y llevábamos periodistas, pero eran los periodistas de Coavisa, Teleamazonas, El Universo, El Hoy, La Hora, hasta que un día dijimos, yo pregunté, oiga, ¿y por qué hay que hacer esto? Pues estos son grandes negocios. ¿Por qué apoyamos el negocio que se en el bolsillo los Pérez, los Mantilla, Fidelegas, etcétera? ¿Es ley que? No, es que siempre se ha hecho así. Bueno, sigámoslo haciendo, porque con los periodistas de esos medios que realmente no tienen para el pasaje, esto que se pague el pasaje, pues ganan suficiente plata y pagan poquitos impuestos, ¿verdad? Esto que se paguen el pasaje. Pero llevemos a aquellos que no tienen para el pasaje, para apoyar incluso la democratización de la información. Además, que esta postura conoce Ecuador y el mundo. Yo creo que el conflicto fundamental en la comunicación moderna son negocios privados, los big business en inglés, el gran capital, con fines de lucro, proveyendo un derecho. Es una contradicción en sí mismo y nadie puede tapar el sol con un dedo. Mientras que la radio de Cantón no es un big business, no es un gran negocio. Básicamente tiene economía de subsistencia y lo que hacen es practicar el verdadero periodismo sin capacidad de acumulación. Y ya no existe ese conflicto entre el lucro. Si digo algo contra el gran auspiciante, me quita el auspicio, así que no toco a la cerveza, no toco al cigarrillo, etcétera. No tiene ese conflicto entre lucro e información. Entonces yo creo que esto ha sido justicia, ¿ya? Y ha ayudado muchísimo a apoyar al verdadero periodismo y democratizar la comunicación en Ecuador. Y en estos 4 años, esas radios locales, esas televisoras de provincias, esos medios regionales pueden estar seguros de seguir contando con nuestro total apoyo. Esas radios locales, esas radios de cobertura cantonal, llegan al ecuatoriano y a la ecuatoriana común y corriente, el ciudadano de a pie. Esto nos conduce a pensar también en lo que acaba usted, presidente, de decir, en la ley de comunicación. ¿Cómo le beneficia al ciudadano normal, a ese ciudadano de a pie, a ese ciudadano que normalmente escucha un noticiero, a ese ciudadano que normalmente lee algo de prensa, a ese ciudadano que normalmente requiere, necesita, establece hacer efectivos sus derechos a estar bien informado? Pero en el día a día, ¿en qué le beneficia a ese ciudadano, presidente? Que garantiza pues la comunicación. Esto es una ley de comunicación, no es solo ley de medios. Entonces, a la industria, por ejemplo, de publicidad, de producción nacional de cine, etcétera, le beneficia grandemente porque exige esa participación nacional. Pero al ciudadano común y corriente le garantiza una mejor prensa, una mejor información. La buena prensa está contentísima con la ley. ¿Quién está preocupadísima? La mala prensa, porque se le acaban los abusos, pues. Ya no puede haber acoso mediático, ya no pueden mentir impunemente. Usted ha dicho, esta rendición de cuentas lo exige la ley. No, lo exige la ética. Corregir un error en un periódico no lo exige solamente la Constitución y la ley, lo exige sobre todo la ética. Pero vaya pues a ver si Diario Hoy, Diario La Hora, sin una orden judicial corrigen algo. Porque ellos son los bacanes del barrio. Tienen que demostrar que son los que mandan y los demás tenemos que agachar la cabeza. Con la ley de comunicación esto está llegando a su fin porque empodera no al gobierno. Nosotros no necesitamos esto. Hemos derrotado a la prensa. Tenemos 3 veces, 4 veces más credibilidad que la prensa. Empodera al ciudadano para defenderse de los abusos de la prensa. Antes, Dios no quiera, que una pelea de colegio, su hijito le pegaba al hijo del dueño de un periódico y verá todo lo que le sacaban en el periódico. Así era. Estoy contando casos reales, tal vez no de niños, pero sí de jóvenes, que una vez un señor Roditi le pegó al dueño de un periódico importante en Guayaquil, ¿no? En pelea de jóvenes, y cómo lo lincharon mediáticamente a través de ese periódico. Entonces, lo empodera para evitar esos abusos, pero también para que haya una mejor prensa, que no mienta, que no manipule, que diga la verdad, es decir, que cumpla su deber de comunicar, de informar y no de extorsionar y manipular. Recordaremos a mediados del 2010 un caso, usted me lleva a recordar lo que sucedió con la familia Campaña, aquella familia que lastimosamente fallecieron sus hijos por un tema de un escape de la válvula de gas del calefón, pero un canal de televisión quiteño había manifestado
Nacional, había manifestado que por prácticas diabólicas, por ejercicios satánicos, sucedió. La familia Campaña intentó resarcir sus derechos, pero nunca les hicieron casos. Ahora los ciudadanos ya pueden, con la ley en la mano, pueden acudir ¿a dónde, presidente? Bueno, estará la Superintendencia de Comunicaciones y el Consejo de Regulación, pero por lo pronto pueden acudir a la Defensoría del Pueblo, que tiene atribuciones para defender los derechos de los ciudadanos. Nosotros acudimos a la Defensoría del Pueblo. Cuando Diario Hoy saca un titular totalmente falso de que Correa califica de novelería el matrimonio gay, para defenderse decía cualquier tontería. Nosotros hemos reproducido el artículo de AFP y pusieron el título equivocado, el título es mentiroso, pero está la prepotencia, la soberbia del dueño de Diario Hoy. Tuvimos que recurrir al Defensor del Pueblo. Yo tengo derechos como ciudadano, el Defensor del Pueblo asumió mi defensa, puso el proceso judicial, la denuncia judicial, no soy técnico en esto, correspondiente, y un juez ordena al Diario Hoy corregir lo que tenía que hacer, lo que nunca vio suceder primero. Segundo, si sucedía, tenía que corregirlo por ética. Y si no lo hacía por ética, por la ley. Lo tuvo que ordenar un juez. Pero eso significa costo para el pueblo ecuatoriano, pérdida de tiempo, etc. Así es la prepotencia de esa gente. Ahora, con la ley de comunicación, hay procedimientos mucho más expeditos. Pero en el caso de la familia Campaña, hay cosas que no va a poder evitar la ley de comunicación. La tenemos que evitar los ciudadanos. Recuerde usted algo más. Cómo este pobre hombre, Bernardo Abad, que era periodista, reportero, qué sé yo, en Teleamazonas, hace una encuesta. ¿Qué opina de las prácticas satánicas? No solo que dicen que los chicos han fallecido por prácticas satánicas, sino que empieza a hacer una encuesta. ¿Qué piensa el Ecuador de las prácticas satánicas? Todo un show alrededor de la muerte de 2 niños. Esa prensa no podemos tolerar en Ecuador. Presidente, la ley de comunicación también permite a las y los ciudadanos, a usted como padre de familia, a mí como padre de familia, a tener mejor contenido en radio, en televisión principalmente. La ley de comunicación nos puede garantizar ciertamente elevar la calidad de contenidos que ven nuestros chicos. Ahora sí, con técnicas, con barómetros que permitan evaluar cuán nocivo es o no un programa que sale al aire. Pero para eso es el Consejo de Regulación, pues, que la prensa mercantilista trata de manipular con sus corifeos internacionales para decir que va a regular y controlar los contenidos. Claro, para que a las 7 de la noche, cuando nuestros hijos están viendo televisión, no pasen pues una película pornográfica. Y eso se hace aquí, en Estados Unidos, en China y en la Conchinchina. Pero no solo eso, se hace ahora, que no se ha hecho con la suficiente responsabilidad, otra cosa. Pero una cosa que obvian los medios y que han transmitido al mundo. Usted le pregunta, ayer tuve, como acabo de informar, en Puerto Viejo, entrevistas con medios internacionales, y no sabían que la ley de comunicación no es que nos la inventamos de la nada, no había nada y se creó una ley de comunicación, sino que está reemplazando una ley de comunicación de la época de la dictadura, ecuatorianas, ecuatorianos. Tengan esto claro. Ha habido una ley de comunicación de la que siempre se ha hecho tabla rasa, que tenía excesos, tenía capacidad para cerrar medios, de la época de la dictadura. Siempre ha habido un consejo de regulación para regular los contenidos, pero solo de los medios audiovisuales, no de los medios impresos. Por eso el lobby sobre todo vino de los medios impresos para impedir la nueva ley de comunicación. Pero la nueva ley de comunicación no es que surge de la nada. Reemplaza, además de ser una orden constitucional refrendada en las urnas por el pueblo ecuatoriano en el 2008 y en el 2011, reemplaza a la ley de la época de la dictadura. Esa ley tiene un consejo que regulaba, como en todos los países del mundo, calidad de los programas para que no nos pasen pornografía a las 6 de la tarde, 7 de la noche, etc. Lo que pasa es que nunca se aplicaba la ley, esto se acostumbraba a hacer tabla rasa de la ley. La ley de comunicación que ahora tenemos es mucho más moderna, acorde a la Constitución de Tratados Internacionales, y mantiene, como siempre ha pasado en Ecuador y como sucede en todas partes del mundo, ese consejo de regulación para que no presenten cualquier porquería a cualquier hora del día. La responsabilidad del gobierno nacional sin duda es generar políticas públicas que permitan a las y los ciudadanos establecer este tipo de mecanismos que garanticen la calidad, hablando de contenidos de radio y televisión. ¿Cuál es la contraparte ciudadana, presidente? Los padres de familia, los colegios, las universidades, ciertamente. ¿Cómo entender a la comunicación? Alguna vez asistí a Chile a capacitarme en temas de contenidos de radio y televisión, y uno de los expositores manifestaba, así como vamos a un supermercado a comprar un enlatado y miramos la fecha de caducidad, una sociedad debería tener la capacidad de identificar los contenidos, evaluarlos y, si es posible, retirarlos si no cumplen. ¿Cuál es la contraparte ciudadana? Pero tiene que ayudarlo el sector público, la autoridad. ¿Por qué? Porque uno discierne en base a la información
Y estamos tratando de discernir precisamente de aquellos que nos dan la información. Entonces no pueden manipular, no pueden hacer fraude. La gente puede discernir adecuadamente, pero en base a información equivocada. Entonces no es que se equivocó en su discernimiento, sino que la engañaron, hubo fraude. Por eso debe haber normativa para que se ponga, este programa es para niños de 15 años acompañados de sus padres. Este programa tiene fuerte contenido sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Para que sepa el ciudadano, los menores de edad con sus padres, a lo que se van a enfrentar. Entonces, aquí, mientras más información haya sobre la información en general y sobre la programación, mejor, para que la gente pueda discernir. Pero usted tiene razón en algo, y los medios mercantilistas tienen razón en algo. Cuando dicen, el principal jugador debe ser nuestros ciudadanos, ¿no? Tienen, como les decía, ¿no? Es chistoso porque ellos son los que dan la información y los seres humanos discernimos en base a la información. Pero al final de cuentas tenemos que discernir. Entonces la gente también tiene que hacer un esfuerzo para tratar de rechazar la mala prensa, la prensa mercantilista, la que nos llena de telenovelas que envenenan el corazón, el alma, la mente, que no sirven para absolutamente nada, solo para vender más licor, toda la propaganda que sale ahí. Dejar de ver esos canales y también, gracias a la opinión del público, a la preferencia del público, que la mala prensa cada vez sea menos rentable. Es lo que acaba de pasar con Revista Vanguardia, que no lo dicen. Ahora dicen que cerraron para la ley de comunicación. En parte sí es verdad, pero lo que no dicen la verdad completa. Que decían que vendían 15.000 números cuando no vendían ni 5.000, con eso engañaban a los auspiciantes. Como la ley de comunicación les obliga ahora a bajo sanciones, a decir el número del tiraje, el número de revistas vendidas, tuvieron que cerrar porque no podían seguir engañando. ¿Y por qué no venden más? Porque nadie le hace caso, pues, si nadie cree en Vanguardia. Entonces fue la elección del público, pero ahora también es atentado a libertad de expresión. O sea, el gobierno tiene que garantizar la rentabilidad de estos negocios dedicados a la comunicación. O sea, vaya contradicción. Es lo que siempre decían, ¿no? Ahora, como no vende revista Vanguardia, es culpa del gobierno. No, gracias a Dios el público nunca le hizo caso a ese paquín. Estamos con nueva ley de comunicación. La semana anterior, justamente por lo que usted manifiesta, presidente, Revista Vanguardia sale de circulación, pero los titulares de aquella prensa, por ejemplo, el Universo decía, Revista Vanguardia cierra con su próximo último número el lunes próximo. Y acotaba, la vigencia de la ley de comunicación hará imposible la circulación de la revista especializada en periodismo de investigación. Imagínense. Eso es mentira. Claro, la hora decía, de esta decisión, refiriéndose a que se cerraban la revista, que trascendió directamente relacionada con el reciente aprobación de la ley de comunicación. Es que el público debería saber, este es el problema, cuando son negocios y negocios vinculados. Es que La Hora dice, nuestra revista, porque el diario La Hora es dueño de Vanguardia. Voldemort Vivanco es dueño de diario La Hora y dueño de Vanguardia. Le dijeron eso al público para contextualizar la noticia. Lo que voy a escuchar no es un medio independiente, es del dueño de Vanguardia, ¿sí me explico? Entonces, ¿sabían ustedes eso? Que diario La Hora y Vanguardia tienen el mismo dueño. Este señor Francisco, creo que se llama, ¿no? Vivanco. Entonces, miren cómo no nos dicen toda la información. Y que me diga por qué no va a poder circular. Claro, ¿en qué parte de la ley de comunicación le impide? ¿Sabe cuál, le insisto, cuál es el problema? Que la ley de comunicación obliga a revelar el tiraje, pero auditado. Y si es mentira, tendrán sanciones, porque están engañando, es fraude, están estafando a los auspiciantes. Entonces, señores, para vender publicidad decía que vendían 15.000 revistas y no vendían ni 5.000. Miren los argumentos tan fatuos, ¿no? Atentado a la lógica. Revista Vanguardia ya no va a poder hacer investigación, pero Revista Vanguardia es de diario La Hora. Entonces asumo que Diario La Hora no hace investigación, porque Diario La Hora sí sigue circulando, ¿sí o no? O sea, claro, cierran Vanguardia porque no puede hacer investigación. Entonces Diario La Hora no hace investigación, porque ese sí sigue circulando. El problema es que no vendían ni a los vecinos y engañaban a los auspiciantes, y ahí sí viene la nueva ley de comunicación que impide los fraudes y el engaño. Artículo 90 de la nueva ley de comunicación habla del tiraje. Léase, escúchese, interprétese, amigos, amigas que nos escuchan aquí en Habla Ecuador. Tiraje es la cantidad numérica de un periódico, de una revista que sale a circulación. Yo puedo decir que soy dueño de una revista, que vendo 50.000 ejemplares y mi publicidad, la parte comercial, tendré grandes auspiciantes, pero en realidad no tengo ni 1.000, lo cual quiere decir que nos estaban mintiendo. Y ese es el problema, Patricio. Estaban defraudando, estaban estafando a los auspiciantes, porque usted lo ha dicho. ¿Por qué aumentar el número de tiraje? Porque mientras más tiraje, más cara es la publicidad. Ustedes dicen, vendemos 50.000, cobran como que se venden 50.000 y no venden ni 1.000. Están robándole a los auspiciantes. Con la nueva ley de comunicación eso ya no es posible. Y ya empezaron pues, a caer los primeros farsantes.
Recuerdo claramente esto, presidente. En el 2010 yo fui asesor de la comisión que elaboró el proyecto de ley de comunicación y esto fue una propuesta precisamente del sector de las agencias de publicidad. Decían, nos sentimos engañados, por favor pongan algo sobre el tema de tiraje y desde ahí nació este tema. ¿Y por qué cree que tenemos el apoyo de la agencia de publicidad, de los productores independientes, de la inmensa mayoría de los ecuatorianos? Porque es una ley que beneficia al sector productivo como agencias de publicidad, a los artistas nacionales, al ciudadano, que ahora hay más garantía o menos garantías o menos posibilidades de que lo engañen, más garantías para tener buena información. ¿Quiénes están preocupadísimos? La mala prensa, como Vanguardia, que engañaba a sus auspiciantes. Y eso, que cierren estos medios que fraudulentos, no es malo para una sociedad, es bueno, nos estaban engañando. Democratizar la comunicación también implica, sin duda, hacer efectivo lo que dice la Constitución. El Estado garantizará la creación de nuevos medios de comunicación. El momento en que entra en vigencia y luego de establecer los 30 días del Consejo de Regulación, empezamos un proceso, presidente, de entregar el 34% de las frecuencias a el sector comunitario. Sector comunitario, léase asociación de trabajadores petroleros, asociación de estudiantes de tal universidad. Asociación de periodistas que quieren ejercer el verdadero periodismo y no ser asalariados de unos negocios que muchas veces los condicionan. Aquí en Ecuador se ha habido censura previa, Pato. Usted es periodista, usted lo sabe, pero no del gobierno, sino de los dueños de los medios. Lo denunció Vargas Llosa, pues, en El Comercio. Ha salido Catalina Botero de la Relatoría de Libertad de Expresión criticando la ley de comunicación. No le vamos a responder hasta que nos diga qué hizo, pues, con la denuncia de Vargas Llosa, donde dice que el que practica censura previa, manipula, vota periodistas, es el diario El Comercio, y eso se puede generalizar de Lima, eso se puede generalizar para mucha prensa latinoamericana. Entonces, ¿qué hemos hecho ante estas situaciones? Presidente, siendo que el 34% de las frecuencias se entregan a los sectores comunitarios, esa apertura sin duda nos lleva a pensar también en el 33% de los medios comerciales, de los privados particulares. Aquellos ahora deben participar en concursos públicos abiertos, ya no las frecuencias a dedo, ya no entro a través de palancas y me entregan una frecuencia. Ahora sí democratizamos la comunicación, incluso con las frecuencias que actualmente existen, no la van a perder si tienen un buen proyecto comunicacional. De eso habla la ley. Insisto, los periodistas que están cansados de ser asalariados, explotados por los medios mercantilistas, pueden organizarse y pedir una frecuencia con un proyecto comunicacional, como usted ha dicho. Si gana ese proyecto comunicacional, ¿no?, se va a medir la calidad. O sea, por supuesto, va a tener prevalencia el proyecto cultural al proyecto de reggaetón. ¿Sí me explico? Entonces, con eso vamos a mejorar la calidad de la comunicación, a preservar la cultura nacional. La ley es extremadamente buena. Lo que pasa es que afecta el principal órgano, el órgano más sensible de los grandes negocios dedicados a la comunicación, que es el bolsillo. Ahora sí se democratiza la información y, por ejemplo, se democratiza el espectro radioeléctrico, que, como usted ha dicho, antes, ¿quiénes se repartían ese espectro radioeléctrico? Los mismos grandes negocios. Ellos eran los que manejaban, ¿cómo se llamaba el consejo? Conartel. Ellos participaban de Conartel, y vaya a ver la acumulación de frecuencia en pocas manos, vaya a ver las corruptelas que ha habido. Por eso también los perjudicados de esas corruptelas, ¿cómo nos apoyan? Porque por fin se ha parado esa corruptela, esa deshonestidad que había en el reparto de frecuencia. Y no solo que se ha corregido esa corruptela, sino que la nueva ley establece que 33% nada más será para el sector privado con fines de lucro, 33% para el sector público, que no es solo gobierno, son los municipios, las prefecturas, universidades estatales, y es Asamblea Nacional, etcétera. Universidades estatales. Y un 34% para el sector comunitario, que, insisto, no solo son comunidades indígenas, ya hemos dado 14 frecuencias, no solo son fundaciones sin fines de lucro, puede ser la asociación de periodistas que salgan de estos medios mercantiles, cansados de la explotación y la manipulación, nos presenten un proyecto de comunicación, ganan la subasta, el concurso, como se llame, y obtienen la frecuencia. Qué bueno, presidente, qué bueno. Continuando con el tema de ley de comunicación, antes de pasar a otro tema para finalizar la entrevista. Amigos, estamos desde la cabina de Carondelet
aquí con el presidente de la República en el programa Habla Ecuador, 226 radios a nivel nacional y 13 radios en España. Próximamente también estaremos en Estados Unidos haciendo efectivo el derecho de las y los ciudadanos residentes en Estados Unidos. Presidente, los pilares fundamentales de la Ley de Comunicación bien hablan también del apoyo y el fomento a la producción nacional. Les vamos a dar apoyo, fomento. Eso garantizará ciertamente elevar la calidad. Les ponemos a nuestros productores de contenidos a trabajar y pensar con niveles y estándares de calidad, siendo calidad es subjetiva, presidente. Sí, mire, no necesariamente, ese es un gran desafío. Lo que sí garantiza es que haya producción nacional, porque es una inconsecuencia que estemos tratando tanto de aumentar exportaciones, disminuir importaciones, porque el grave problema de la economía ecuatoriana es el sector externo, porque la dolarización nos hizo perder competitividad. Es una contradicción que estemos hablando de empleo, producción nacional, y hasta la publicidad se importa. Es que los ecuatorianos somos tan inútiles que no podemos hacer publicidad nacional. Y aquí tenemos grandes creativos, ¿no? Por ejemplo, en el propio gobierno está un Vinicio Alvarado que ha demostrado sus ideas han dado la vuelta al mundo. Entonces, se les exige que la publicidad sea nacional, que la programación un 60% sea nacional en medios audiovisuales y en medios solo de audio, que al menos el 1 a 1, que el 50% sea producción nacional. Es decir, nos quieren traer una de esas que les gusta al Mashi, ¿no? Esas canciones en inglés, rock pesado, que es más ruido que música. Bueno, pero por cada una de esas, una producción nacional, un buen pasillo, un buen pasacalle, un buen San Juanito, un buen cantautor contemporáneo, que tenemos tantos y tan buenos, ¿no? Fausto Miño, etc. Entonces, eso promueve la producción nacional. La calidad ya es otra etapa. Tenemos que todos exigirnos, demostrar que lo nacional es lo mejor, pero ya es un gran paso que aunque sea no se importe. O sea, al menos lo podemos hacer tan mal como lo que se está importando, al menos. Al menos entonces que se quede aquí los dólares, que se genere aquí el empleo y la producción. Pero el siguiente paso es garantizar una mucho mejor calidad. Producción nacional, entonces, a prepararse, a elevar los estándares y niveles de calidad para que consumamos en temas de contenidos, no solamente por ser ecuatoriano, un programa de televisión infantil, sino también porque es bueno. Presidente, la última semana, los últimos días, hemos estado muy pendientes los ecuatorianos y se ha escuchado muchas veces, si pudiésemos incluso cuantificar cuántas veces se ha pronunciado la palabra soberanía. Empezamos el segundo semestre del año más soberanos que nunca, presidente, luego de la renuncia soberana del Ecuador a las medidas del ATPDA. Yo diría tan soberanos como aquel 15 de enero del 2007, cuando llegó al gobierno nacional la Revolución Ciudadana. Nosotros no vamos a claudicar en nuestra soberanía, no vamos a aceptar presiones, amenazas de nadie. Ahora las nuevas botas, los nuevos misiles son los dólares y nosotros no venderemos nuestra conciencia por esos dólares, por unos cuantos platos de lentejas, ni por muchos platos de lentejas, dicho sea de paso. En las provincias ciertamente productivas, en las provincias en las cuales existen empresarios que han invertido, que han puesto su dinero, sus competencias hacia venderle a Estados Unidos, deben estar preocupados. Viene pronto algunas medidas, entiendo, a través del sistema tributario, presidente, para tranquilizar a los empresarios, aquel empresario bueno, que usted muchas veces ha hablado de las 4 éticas, esos empresarios que se ponen la camiseta, dan trabajo y están esperanzados en que la política pública también pueda favorecerles. ¿Qué se preocupan? Pues después de tanto tiempo chantajearnos con que si nos portamos mal nos quitan las preferencias arancelarias. Ahora que le decimos quédense con la preferencia arancelaria, ya el portavoz del Departamento de Estado nos dice no pueden renunciar porque se las dio el Congreso. Pero en todo caso, al menos esas preferencias duran hasta este mes, bueno, hasta hoy día creo que acababan ya, 1 de julio, ¿no? Pero en todo caso, hasta el 31 de julio. Ya están listas las compensaciones que se las habíamos anunciado, porque cada año es el mismo cuento, que nos van a quitar las preferencias. Yo estaba hasta la coronilla, yo les había dicho a los empresarios, ya no voy a aguantar más. Si ustedes quieren a alguien que agache la cabeza ante tanto insulto, ante tanta indignidad, ante tanta insolencia, búsquense otro presidente. Algunos se lo buscaron, pero ustedes saben pues el resultado que obtuvo ese candidato, ¿verdad? Entonces el pueblo ecuatoriano apoya nuestra posición soberana, pero también somos pragmáticos, objetivos. Sabemos que tenemos que apoyar a nuestro sector exportador y las compensaciones están ahí. Pueblo ecuatoriano, las famosas ATPA no llegan ni al 0.3 por 1000 del Producto Interno Bruto ecuatoriano. ¿Eso qué significa? Que si ustedes ganan $1000 es como si tuvieran una afectación de 30 centavos. ¿Quién que gana $1000 no puede
porque se le perdió un caramelo, etcétera, compensar 30 centavos. Ese es el problema que enfrenta Ecuador, entre comillas. Es fácilmente superable. Lo que pasa es que aquí ha habido mucho llanto, mucho tremendismo, no de los empresarios verdaderos, sino hay mucho entreguista que habla español pero piensa en inglés y que cualquier cosa que nos condicione a Estados Unidos quieren perpetuarla. Bueno, esos supuestos empresarios, búsquense otro presidente. Los verdaderos empresarios pueden contar con nuestro total apoyo y ya están las compensaciones. Y no hay mayor problema. Una economía como la ecuatoriana puede suplir la ausencia de las preferencias arancelarias. Lo ha dicho algunos estudios internacionales, nuestra economía sin duda es una de las más saludables en América Latina. ¿Enviará en los próximos días el proyecto de ley económico urgente, presidente? Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer sin ley, beneficios con tasas de interés, crédito blando, etcétera. Y hay otras cosas que se requiere una ley como el abono tributario. Ya está prácticamente listo el proyecto económico urgente y en los próximos días lo enviaremos a la Asamblea Nacional. Todo esto vino a la mesa de trabajo de la comunicación en nuestro país porque cierto sector de Estados Unidos se relacionó al caso del ciudadano norteamericano Snowden. Si Ecuador daría asilo, le retiramos la TPDA. ¿Cómo está el tema del caso Snowden, presidente? Sí, pero hay que una reflexión, ¿no? La doble moral internacional y cómo después de 3.000 años, lo que decía Trasímaco, es correcto, ¿no? La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte. Ellos le dieron asilo a los Isaías, que son prófugos de la justicia ecuatoriana. También le retiramos el pasaporte. Y a diferencia de Snowden, ¿ya? Tienen una sentencia, ya están condenados. Snowden no. A Snowden se lo busca para empezar a ser juzgado. Los Isaías están condenados y no nos devuelven a los Isaías. Entonces nosotros también vamos a amenazarlo. Porque, mire, todo es cuestión de fuerza. ¿Por qué Estados Unidos puede amenazar? Porque tiene la fuerza, no es que tiene la razón. Ese es el gran desafío de la humanidad del siglo XXI, que por fin el mundo se dirija por la justicia, por la razón, no por la fuerza. Pero sigue siendo la justicia la conveniencia el más fuerte. El caso de Ulises es peor jurídicamente que Snowden. Pero nosotros no podemos amenazar a Estados Unidos. Que nuestros empresarios amenacen, pues como aceptan ciertos empresarios tan gustosamente las amenazas de los norteamericanos y les dan la razón. Con respecto al caso de Snowden, otra reflexión. Oiga, el poder mediático internacional ha tenido la capacidad de desviar la atención. Ahora el problema es Snowden. Y el problema es un país chiquito como Ecuador que recibe una solicitud de asilo, que está establecido en los derechos humanos, en la Carta de las Naciones Unidas, en el derecho interamericano, etc. El problema es lo que denunció Snowden, pues. El caso de espionaje más grande de la historia de la humanidad. El problema no es Snowden, es lo que denunció, lo que presentó al mundo. Espiando a su propio pueblo. El derecho a la intimidad es un derecho humano, atentando a los derechos humanos del pueblo norteamericano, atentando a las libertades civiles, como le llaman los anglosajones, espiando a otros países, atentando contra la soberanía de estos países. De eso ya no se habla. Entonces, cuando se agarra Snowden, y cuidado a Correa, a alguien más, se le ocurre darle asilo porque los aplastamos con la bota... con la bota del poder, ¿no? Por no decir imperialista. Claro. Pero en todo caso, nosotros pues no hemos buscado esta situación, tampoco la vamos a rehuir, pero técnicamente alguien que no esté en territorio de ese país no puede pedir asilo. ¿Ya? El señor Snowden ha pedido un asilo a Ecuador, pero no podemos tramitar hasta que no se encuentre en territorio ecuatoriano y actualmente se encuentra en territorio ruso. ¿Conversó usted cordialmente con el vicepresidente de Estados Unidos? ¿Lo había llamado? Sí, muy cordialmente, y la diferencia es enorme. Por ahí ha declarado Julian Assange en una entrevista que es el colmo que me haya llamado Biden a presionar. A mí el señor Biden no me ha llamado a presionar. Y si me hubiera llamado a presionar, pues hubiera cortado la llamada. Nos pidieron el día jueves. ¿Cuándo es que hablé con el vicepresidente Biden? ¿Jueves o viernes? Bueno, creo que hablé con el viernes de mañana. El jueves, por medio de nuestra embajada en Washington, nos hicieron un contacto diciendo que quería llamarnos. Y dijimos, bueno, con todo gusto. El presidente Obama está, ustedes saben, en gira en África. Nos llamó a las 9:30, tuvimos una conversación muy cordial en que nos diga, mire, para nosotros esto es un asunto muy grave, así que le pedimos que si llega Snowden a territorio ecuatoriano nos le devuelvan inmediatamente. Yo les manifesté el caso Isaías, lo conocía, discutimos un poco al respecto. Y sí dijo, ¿no? ¿Alguna primicia en ese caso, presidente, el caso Isaías, entonces, si conversó con el vicepresidente? No, bueno, él dijo, es diferente. Y le dije, sí, es diferente porque es más grave, ¿no? Pero no es que llegamos a ninguna conclusión al respecto. Y más grave al menos en términos jurídicos, no en connotación. Aunque, bueno, ahí ha puesto en riesgo la seguridad nacional. Habrán entendido que los Isaías produjeron suicidios, migración de millones de ecuatorianos, etcétera. Ese es el problema, mire, yo he vivido en Estados Unidos. A mí me quieren poner como antinorteamericano porque rechazo ciertas políticas.
Yo quiero mucho al pueblo norteamericano, tengo grandes amigos en Estados Unidos, en Urbana-Champaign, donde viví, mis vecinos, gente maravillosa, honesta, solidaria. Yo me acuerdo cuando mi esposa tuvo un fuerte quebranto en salud, 15 días estuvo en cama, 15 días encontramos una bandeja llena de comida en la puerta de nuestra casa y nunca supimos quién era. Es decir, ayudar anónimamente. Pero en todo caso, eso fue una lección de vida. En todo caso, nos quieren poner como anti-norteamericanos. Y no somos, rechazamos cierta clase política. Y un problema grave que sí tiene el pueblo norteamericano por el bombardeo de su prensa, por los malos mensajes de sus líderes, es que piensan que el mundo empieza y termina en los Estados Unidos. Y lo que jamás puede ocurrir a ellos, sí le puede ocurrir al resto. Empezó esto con el propio Thomas Jefferson, padre de independencia norteamericana, uno de los principales autores de uno de los documentos más bellos de la humanidad, la Declaración de Independencia, donde hablaba que todo hombre tiene derecho a ser libre, tiene derecho a la felicidad, y Thomas Jefferson era propietario de 200 esclavos, porque los esclavos para ellos no eran hombres, no eran iguales. Lo mismo, a nivel de Estados Unidos, los derechos humanos, la libertad de prensa, la democracia, etc. Para ellos, para el resto sí bombas, porque no nos consideran iguales. Ese es un problema grave. Tienen que ser conscientes que todos tenemos los mismos derechos. Entonces miren el caso de Snowden, que no tiene pasaporte, fugitivo de la justicia norteamericana, tenemos que devolverlo. Bueno, los isaías no tienen pasaporte, fugitivos de la justicia ecuatoriana, e incluso ya son condenados y no nos lo devuelven. Y lo que hicieron los isaías en la vida diaria de los ecuatorianos tiene 20, 100 veces más repercusión de lo que hizo Snowden. El otro problema que le decía, ¿ya? Desvía la atención. Snowden ahora es el problema, no, el problema es el espionaje. ¿Ya? Imagínense si le hubieran hecho ese espionaje a Estados Unidos. Yo no hubiera declarado hasta la guerra, pero ahí está ese doble moral, esa doble estándar. Y como le decía, jamás el presidente Biden me ha llamado a presionar, no lo hubiera aceptado, pero lo que sí manifestó es que las relaciones bilaterales se iban a deteriorar fuertemente y bueno, será un argumento, un factor que tomemos en cuenta en el momento si se da la situación de que tengamos que tramitar la solicitud de asilo del señor Snowden. Señor Snowden, acusado de espionaje, acusado de visibilizar y mostrar al mundo aquellas prácticas de un país norteamericano contra su pueblo. En nuestro pueblo, presidente, cierta parte de la prensa quedó como mentirosa la semana anterior al no poder demostrar lo que había manifestado sobre sistemas de espionaje telefónico. Y nuevamente pues quedó mentirosa. Es que mire la desesperación, la falta de argumento. Toda policía pues tiene los equipos tácticos para interceptar llamadas, sino cómo combate el narcotráfico. Muchas veces financiado por Estados Unidos. ¿Cómo combate los secuestros? Y si usted quiere, probablemente Ecuador es el país de la región con menos de esos equipos, porque siempre tenemos que andar prestando, nos hacen falta. De hecho, me parece que cuando yo ni siquiera teníamos. Desaparecieron. Nos informaron que estaba en manos de opositores, de nuestros predecesores que se llevaron el santo y la limosna. Podrían y se llevaron, usando, tal vez, por si acaso, son equipos que se hallan en el mercado. Y delito es interceptar una llamada, así sea sector público o sector privado. Entonces, los sectores privados que tienen estos equipos interceptan su llamada, lo espían. Nosotros estamos convencidos que no han espiado en Carondelet, ¿no? En el gobierno, están cometiendo un delito. Pero son equipos que los tiene todo el mundo. Entonces, por ahí sacaron una proforma, no sé si sea cierta o no, pero entonces que por eso, porque compramos alguna vez un equipo o pedimos la proforma, es que espiamos a nuestros ciudadanos. ¡Qué absurdo! O sea, es un instrumento fundamental para la lucha contra el crimen organizado. Está todo perfectamente reglamentado. Está en manos de la Policía Judicial, no está en manos del gobierno. Está en manos de la Fiscalía. O sea, yo no puedo ordenar interceptar una llamada. Tiene que ordenarle el señor fiscal a un juez y el juez de garantías penales da la autorización. El que no cumple esos pasos se va preso. Está eso publicado en el registro oficial. Entonces, ya no tienen qué hacer. Ya están tan desesperados que se inventan cualquier tontería. Y nosotros estamos tan seguros de nuestra ética que le lanzamos este desafío al mundo, no solo al Ecuador. Díganos un número de teléfono que haya sido espiado por razones políticas. Todavía estamos esperando. Leímos 24 horas y a la semana todavía estamos esperando. Pues son tan caretucos que no tienen la decencia de decir nos equivocamos, nos dejamos llevar por malas informaciones. Pero la semana pasada me sacaron otro periodicazo, Los Gusanitos de Miami, que yo conocía lo del salvoconducto. Le di hasta el día de hoy pues para que me lo demuestren. Y dicen que tienen comunicaciones porque me están interceptando todo, email, llamadas, etc. Bueno, ya que han interceptado tantas comunicaciones, en primer lugar, que muestren pues pruebas de que somos corruptos, etcétera, porque tienen todo. Entonces, que muestren, pues, ¿Se refiere a Univisión? Si tiene alguna muestra de corrupción, etcétera. Y segundo, muestren, pues, que yo conocía de los salvoconductos.
vencía el plazo el día de hoy, nuevamente se han graduado mentirosos. Y como no tengo tiempo ya para perder con mentirosos y farsantes, como hemos visto en esta entrevista, tengo suficiente trabajo por sacar adelante a mi país, ya no le responderemos más a mentiras y sería un tonto el que le cree a estos farsantes. Vivir en soberanía representa también tener un presidente que tome las decisiones y acciones en función de los conceptos de soberanía. Decíamos que empezamos la segunda mitad del año más soberanos que nunca. Nos ha dicho el presidente que siempre estuvimos soberanos desde el inicio de este gobierno. Presidente, terminando ya con nuestra entrevista, en cada una de las provincias manejamos 47 profesionales jóvenes estos programas. La próxima semana, permítame hacerle una invitación, tenemos un encuentro nacional, el Encuentro Nacional Habla Ecuador en la ciudad de Cuenca. Esta semana, perdón, me corrigen, jueves y viernes. ¿Qué posibilidades tendríamos de que usted nos acompañe y escucharle algo de comunicación? Estuvimos en Cupre, pero este sexto encuentro lo realizamos en la bella ciudad de Cuenca. Qué pena, prácticamente nulas porque tengo que salir del país como le había manifestado el jueves de tarde. Pero por si acaso, otro de los sectores tremendamente contentos, satisfechos con la ley, son los profesionales del periodismo, a excepción de esos supuestos gremios que son 300, 400 y que están dirigidos por empleados de Diario del Universo. Pero verdaderos periodistas, que son miles, no son 300, 400 en la UNP, son miles, decenas de miles, están sumamente contentos, porque la ley estipula la profesionalización del oficio, algunas veces de la labor periodística. Algunas veces se piensa que algo, porque no se lo puede tocar, medir, no existe. Si usted tiene una mala práctica médica y el médico por error le amputa un brazo, bueno, puede ver que no está el brazo. Y por supuesto ese médico tendrá que asumir sus consecuencias. Y por supuesto ese paciente jamás aceptaría que lo opere alguien que no es médico. No, pero es el hijo del dueño de la clínica. No, está loco, que me opere un médico. Ya a nivel de comunicación social, el daño puede ser inmenso. Pero como es un daño intangible, la desinformación puede hacer colapsar una sociedad. Que diga un periódico erradamente que un banco está en crisis y la gente vaya a retirar los depósitos, hace quebrar al banco. Y ese banco puede hacer quebrar otros bancos y llegar a una catástrofe social. ¿Ya? Bueno, eso ya no es tan intangible, ¿no? Hay cosas más difíciles de verificar, pero que causan un daño inmenso. Entonces eso no puede estar en manos del benedizo, no puede estar en manos del dueño del medio que no es periodista o del hijo del dueño, o del amigo del dueño, de la familia, dueña del periódico, del canal, etc. Entonces la ley establece que toda labor periodística permanente en los medios de comunicación debe estar en manos de periodistas profesionales. No estamos hablando de la venta de corbatas. Así como la salud humana es tan importante, la salud social es sumamente importante, aunque muchas veces ese daño es intangible, pero existe. Daño producido por la mala información. Debe estar en manos de profesionales. Entonces ya no va a ser el hijo del dueño el que dirige el noticiero, el canal, la parte editorial, advenedizos, politiqueros que los elegían solo por odiar al gobierno y les cuadruplicaban los sueldos y están refugiados en Miami, sino que van a ser periodistas profesionales y eso también contribuye grandemente a reivindicar la profesión de periodista y a mejorar el nivel de comunicación en el país. Por eso los verdaderos periodistas apoyan la ley. Asumimos el reto, presidente. Como Proyecto Habla Ecuador, seguiremos trabajando desde esta trinchera, desde los micrófonos que permitan a las autoridades rendir cuentas y hacer efectivo el derecho que tienen los ciudadanos a recibir información veraz, verificada y por sobre todo directo a la fuente. Muchísimas gracias, presidente, por acompañarnos. Le deseamos una muy buena semana de trabajo y en sus días que va a estar de vacaciones también descanse. Su bienestar es el bienestar del país también. Gracias. Para mí las mejores vacaciones es ir concretando cosas, si no me estreso. Pero si no me voy de vacaciones me sacan tarjeta roja. Okay. Así que nada, unos 10, 12 días de vacaciones, pero en todo caso, felicitaciones a ustedes. Qué bueno, qué bueno. Yo veo claros avances en la verdadera información del país. La mala fe dirá, es porque es la prensa inconsecuente. La prensa libre independiente molesta a Correa. ¿Cómo quisiéramos tener prensa libre independiente? De lo único que era libre era impuesto, porque ni eso nos pagaba. Y son perfectamente dependientes de sus intereses, de sus bolsillos, del gran capital, de la politiquería, de los grupos que siempre han defendido. Ojalá sigamos avanzando en la verdadera prensa libre e independiente, fundamental para una democracia, como letal para una democracia también es la mala prensa. Muchísimas gracias, presidente. Continuamos con ustedes, amigos, amigas, en cada una de sus provincias. Qué gusto haber podido entrevistar al presidente. ¿Cómo será la patria que construimos? Amigos, amigas, con este sacrificio y esta esperanza, ¿cómo será la vida sin el martirio? Conéctese a www.elciudadano.gov.es